Bueno, encantada de moderar esta mesa y de saludar a todos, a toda la familia de iPad, ¿no? Esta cuarta mesa de esta mañana, la segunda de la mañana, pero esta cuarta mesa dentro de las jornadas de iPad, bajo el título Conflictos, Convivencia y Educación para la Paz. Tendremos 4 ponentes que van a ser muy formales y se van a tener a sus 15 minutos de presentación cada uno, y si no, volveré a abrir el micrófono para recordaros que os queda poco tiempo. En primer lugar estará María Jesús Luna Serreta, directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Luego pasaremos la palabra a Jordi Palaulo Verdós, director de la Fundación Carta de la Pau. Siguiente será Pablo Aguiar Molina, investigador del Institut Català Internacional per la Pau. Y acabaremos con Jesús Andrés Sánchez Cazorla, profesor investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de Granada. Pues nada, yo no os quito más tiempo y paso la palabra a Luna. Adelante. Bueno, pues buenos días y estoy feliz de encontrarnos, aunque sea... estaba más feliz el año pasado, pero también estoy bastante feliz, aunque nos veamos de esta otra manera. Yo voy a hablar de una experiencia de investigación-acción respecto a la mediación. A partir de distintos procesos de participación en los que pues, el sujeto objeto de la investigación desaparece esa barrera, ¿no? Utilizando el método etnográfico muy centrado en lo cultural y con técnicas que, como dice Willis, pues son permeables a los significados y a los valores y capaces de representar e interpretar las articulaciones simbólicas y las prácticas y formas de producción cultural, pues he tratado de hacer un proceso de sistematización de mi experiencia en la mediación y con el bagaje profesional de una actividad pues, que empecé en 1992 y el armazón teórico y metodológico que he podido ir construyendo, pues ir haciendo ese proceso de depuración y de decantación para llegar a estas conclusiones que os voy a comentar hoy, ¿no? También intentando, después de que descubrí a Maffesoli y su razón sensible, pues hacer un enfoque más impresionista con conceptos más blandos que dejan entrar las penumbras que hay un poco en estas cuestiones de los conflictos, ¿no? La mediación tiene pues bastante mala prensa, ¿no? La crítica al modelo de Harvard y también la visión como algo mecánico y incluso burocrático, pues ha generado esta mala crítica. Por suerte, Galtung y Lederlach nos han permitido aproximarnos desde la transformación de conflictos a la mediación pues con mejor ánimo, ¿no? Con otras ópticas. Pero en cualquier caso, yo he descubierto en estos años que la mediación es algo más que un procedimiento, ¿no? en la experiencia educativa y en entidades sociales que yo he tenido, ¿no? Y es sobre todo pues, una oportunidad enorme para el aprendizaje. Hay distintos elementos de la experiencia de los conflictos que pueden ser abordados a partir de las mediaciones, la comunicación, los sistemas de valores, los desequilibrios, las historias personales, las narrativas, ¿no? Entre otras cuestiones. Y si dejamos que sea solo un mecanismo o aún peor, ¿no? O un trámite, como ha pasado en el contexto de la mediación laboral, que no es nada más que un trámite, y no exploramos ese potencial educativo, pues estamos perdiendo toda esta oportunidad, ¿no? Por otro lado, la mediación, desde mi visión aquí en el contexto en el que está el SIP, ¿no? En la Comunidad Autónoma de Aragón, pues es un procedimiento poco utilizado, ¿eh? Es una posibilidad muy desaprovechada, muy poco utilizado en el ámbito educativo y menos todavía en el ámbito de las entidades sociales, que son los dos de los que voy a hablar de manera especial. Respecto a los conflictos, empezando con algunos previos sobre los conflictos, ¿no? Lo que nos encontramos es en estos distintos contextos, pues conflictos tipo, podríamos llamar, o al menos recurrentes, ¿no? Que no se resuelven o que se resuelven mal y que generan consecuencias importantes, ¿no? Relaciones dinámicas conflictivas, afectaciones para la tarea
desde luego para el clima y sobre todo pues unas consecuencias en cuanto a malestar y sufrimiento y heridas en las personas que se ven afectadas, que a veces permanecen por mucho tiempo y que además tienen una enorme capacidad para contaminar el conjunto de la vida, ¿no? Un alumno que tiene conflictos en su centro educativo se siente una persona muy desgraciada. Una persona que tiene conflicto en su ámbito laboral se siente en conjunto una persona muy desgraciada. Entonces, determinados conflictos tienen una enorme capacidad de contaminar el conjunto de la vida. Nos encontramos también con distintas culturas para abordar los conflictos, según las instituciones, según las personas, pues desde culturas que priorizan la ocultación o la negación de estos conflictos, o otras que priorizan las respuestas normativas, otras que priorizan incluso el sensacionalismo y la polémica, ¿no? Y que los airean y los explotan porque vivimos en una sociedad en la que los modelos confrontativos pues tienen un enorme poder, ¿no? Y los tenemos presentes en el mundo en la televisión, en muchas cosas, en el mundo del deporte, en el mundo de la política, y parece que es, bueno, desde luego para el alumnado puede ser una referencia, ¿no? Ser guay, pues es ser bastante polémico, muy polémico, ¿no? Entonces, eso son parte de esas culturas respecto a los conflictos. En cualquier caso, parece que necesitamos fórmulas alternativas o complementarias a las que hay y sobre todo fórmulas más constructivas, más participativas y menos costosas a todos los niveles. En primer lugar, a nivel emocional, pero también en cuanto a energías, tiempos y recursos que se destinan a muchos de estos conflictos, ¿no? Y también, en cualquier caso, es un elemento central en el reto de la convivencia, que cómo se resuelven, cómo se afrontan, cómo se abordan, cómo se plantean los conflictos, cómo se viven, cómo se atienden desde las personas responsables de las instituciones o de las entidades. Como decía, la experiencia es en el ámbito de la educación y de las entidades sociales, y voy a dar unas pequeñas pinceladas. Bueno, seguramente algunas cosas obvias ya las sabemos porque las vivimos porque estamos en instituciones educativas o porque somos padres o madres de chicos o chicas que están en instituciones educativas o porque somos también parte de esas entidades sociales, ¿no? Pero quizás no está de más recordar algunas claves que porque son cosas de nuestra vida cotidiana, pues olvidamos o no las tenemos tan presentes, ¿no? En el ámbito de la educación, los conflictos son parte del programa oculto. Hay una parte que no se explicita, de la que no se habla. También encontramos culturas específicas según cada contexto, ¿no? Cada centro. Hablo de educación formal y no formal, ¿no? Porque un poco incluye a todas, ¿no? Pero cada centro, cada entidad, pues tiene está inmersa, ¿no? en un contexto y además y tiene una cultura propia, y además cada agente o cada grupo que participa en esos centros o en esos proyectos, alumnado, profesorado, familias, usuarios, educadores, personal o funcionarios de las administraciones educativas, pues tienen su propia cultura en relación a los conflictos. Obviamente la autoridad del saber en un contexto educativo pues también genera sus propios mecanismos de dominación, ¿no? En relación también a los conflictos, da como una posición relevante, ¿no? Hablamos de que los alumnos hay una cultura clandestina de los alumnos para resistirse a la escuela, ¿no? Y allí hay una zona oscura y nos faltan herramientas para interpretar esa zona oscura, esa cultura clandestina del alumnado, ¿no? O de los chavales cuando hablamos de proyectos de educación no formal. Se han aplicado en el ámbito de la educación diversos enfoques: la resolución de conflictos en grupo, teorías de comportamiento, investigaciones de la paz, corrientes de la no violencia, psicología humanista, clarificación de valores, pero pensamos, las personas que estamos cerca de las entidades educativas, que sigue habiendo un trabajo sin hacer, ¿no?
Hay un elemento relevante que es todo el mundo del acoso, ¿no? Del bullying, porque los medios de comunicación se hacen eco, porque aparecen series de televisión y en películas y se ha visibilizado, ¿no? Hay un elemento también preocupante en el mundo de las redes sociales respecto a ese tipo, a los conflictos que hay en estos contextos educativos, pero también hay conflictos de género, de interculturalidad entre grupos y que tienen distintas manifestaciones, distintas incidencias, consecuencias y también hay diferentes propuestas de intervención. Normalmente en un binomio que se mueve entre las alternativas normativas y educativas, y dependiendo de los centros y de los contextos, pues toma más o menos peso unas u otras, ¿no? Y por supuesto, pues en los centros hay planes de convivencia y experiencias diversas muy, muy interesantes y muy valiosas, que son una contribución también fundamental para la cultura de paz. ¿Qué sucede en el ámbito de las entidades sociales? Aquí nos encontramos otro tipo de factores críticos. En general, las personas vinculadas a muchas entidades sociales lo hacen desde una enorme generosidad y sacrificio que hace que los conflictos sean más dolorosos, porque se siente uno que no merece, ¿no?, determinadas respuestas o verse inmerso en determinados conflictos, siendo que hacemos esta enorme aportación o este enorme sacrificio por las entidades, ¿no? En general hay relaciones afectivas intensas en estas organizaciones que también interfieren. La distribución desigual de cargas y responsabilidades es un elemento muy frecuente, ¿no? Los y las polizones. Muchas están afectadas de lo que Joe Freeman en aquel viejo libro hablaba de la tiranía de la falta de estructuras, ¿no? Y esa falta de organización, de estructura, pues también genera sus propias, tiene consecuencias en determinados conflictos. En muchos casos lo que hay es una autoridad diluida, no hay jefes entre los cargos electos de una entidad y el personal contratado, a veces hay un enorme vacío, no hay nadie que hace este papel de dirección y entonces allí también surgen multitud de conflictos. Hay, por supuesto, conflictos de roles y liderazgos propios de cualquier dinámica grupal. También, de manera especial, en muchas organizaciones, conflictos por los sistemas de privilegios, porque hay recursos que se distribuyen de manera desigual en viajes, en actividades que no llegan de la misma manera a todo el mundo. A veces lo que hay es exigencias de participación que no se ajustan a las potencialidades de las personas y a determinadas personas se les pide enormes esfuerzos o actividades que no pueden hacer, que no saben hacer y sin embargo pues otras no ven cubiertas sus expectativas. Hay problemas, conflictos por sistemas de comunicación que no son eficaces, desequilibrios entre el ámbito socioemocional y el ámbito de la tarea. A veces lo que nos encontramos es con instrumentalización de la entidad y a veces con conflictos con otras entidades. Y finalmente, pues en muchos casos lo que hay es desequilibrios en el fondo de muchos conflictos entre intereses latentes e intereses patentes, ¿no? Todas esos factores críticos y otros que seguro que podemos identificar en las experiencias que todos tenemos, pues generan en algunas organizaciones, me encontraba ayer en el pasillo de aquí del Centro Pignatelli con compañeros de otras organizaciones. Yo estaba haciendo un taller de mediación con alumnas de un instituto, precisamente, y me decía, esto nos hace mucha falta en mi organización. Y esta es una realidad pues, que es así, ¿no? ¿Cuáles serían esas aportaciones educativas y sociales de la mediación a la cultura de paz, ¿no? Yo las he organizado en dos sentidos. Como alternativa a los conflictos, al manejo de los conflictos, al afrontamiento de los conflictos. La mediación, según mi experiencia de estos años, ¿no?, lo primero que proporciona en muchos casos es una cierta esperanza de que el conflicto se puede tratar, se puede abordar, se puede resolver, ¿no? A veces en los contextos de conflicto donde ha habido una escalada
pues que ha llevado su tiempo y hay una dinámica de determinadas de conflictos sucesivos y encadenados, pues hay mucha desesperanza o genera mucha desesperanza en las personas afectadas. A veces las normas y las sanciones que, bueno, en algún caso pues tienen que cumplir su papel y incluso no pueden ser soslayadas, pero no son suficientes y no resuelven ni cierran los conflictos e incluso pues continúan, incluso crecen, ¿no? Cuando intervienen, cuando se interviene desde el punto de vista normativo. Entonces, la primera, como alternativa a los conflictos, yo creo que es una posibilidad y proporciona una cierta esperanza. En segundo lugar, muchas personas inmersas, ¿no?, en este tipo de situaciones necesitan una cierta ayuda para clarificar, para completar, para ordenar sus relatos, ¿no? El conflicto normalmente se cuenta como una espiral, como un ovillo, ¿no?, como algo enredado, lleno de ambigüedades que es necesario dimensionar, ordenar, completar y esa es una ayuda que en la mediación se puede prestar, ¿no? A veces cuando tiramos de ese ovillo pues descubrimos que lo que hay es muy significativo y a veces todo lo contrario. En la mediación también... Luna, debes ir terminando. ¿Vale? ¿Tengo que ir terminando? Sí, te vale. quedan 3 minutitos. Perfecto. Bueno, pues resumo muchísimo. En la mediación también podemos ayudar a identificar los obstáculos que dificultan, ¿no?, la posibilidad de una solución. Y desde mi punto de vista hay un aprendizaje, Galtung habla de experiencia vital holística, yo creo que hay un aprendizaje significativo en las personas que participan en una mediación respecto a lo que es la escucha empática, la responsabilidad respecto a la solución y incluso en lo que aporta como práctica restaurativa que puede ayudar a reparar una relación dañada. Yo creo que es una gran oportunidad y que no hay que quitársela a las personas que pueden esforzarse por resolver el conflicto por sí mismos con esta ayuda que puede significar la mediación. La otra propuesta, la otra alternativa es el aprendizaje sobre los conflictos y sobre la vivencia de los conflictos que la mediación nos proporciona. Desde las experiencias y vivencias de los protagonistas, pues los vemos con otros ojos, de otra manera. Podemos buscar una teoría propia desde la propia cultura de las personas que participan en una mediación. Yo creo que está por hacer ese desarrollo del potencial epistemológico de la experiencia del conflicto que vemos desde la mediación. Podemos identificar contenidos útiles para el desarrollo de las alternativas y también cuáles son esas competencias personales que hay que trabajar preventivamente. Entonces, lo voy a dejar aquí. Hay en el texto sí que hablaré de dos propuestas para una cultura de paz: la mediación como herramienta en la mochila de multitud de profesionales y la mediación como proyecto comunitario. Bueno, he tratado de poner en valor las aportaciones educativas y sociales de la mediación a la cultura de paz a partir de estas experiencias. Gracias a todas. Muchas gracias, Luna. Súper interesante y perdona por tener que haberte dicho lo de cortarte, pero es importante que mantengamos el tiempo para los siguientes. Sí, he cometido el error de que no me he apuntado en qué minuto exacto empezaba a hablar, que eso lo suelo hacer, pero esta vez no me lo he apuntado y estaba... Antes he hecho así, pero lo de 5 minutos no se ve, pero si alguien ve que hago así con el papelito, vale, es que faltan 5 minutos, ¿vale? Gracias. Venga, pues pasamos la palabra a Jordi Palou. No te quito más tiempo, Jordi. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos, queridas y queridos amigos. Gracias, Irache, gracias, Ana. Y muy contento de estar nuevamente en familia y en casa con tantas personas que filosofáis y hacéis cosas muy concretas en relación a la paz y por lo tanto poder aprender mutuamente. Yo muy brevemente voy a intentar concretar en 4 ejemplos concretos todo esto que hemos ido hablando desde ayer con tanto rigor, con tanto conocimiento, con tantas expresiones sobre, de hecho,
lo que podríamos decir el derecho humano a la paz, que como sabéis está también reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas, y algunas iniciativas que de alguna manera concretan o intentan concretar pues muchas de las cosas que ya habéis compartido. Y por lo tanto yo creo que enlaza bastante con lo que habéis compartido. Tuve también la oportunidad de compartir alguna de estas cosas justamente en el marco, como ha habido la intervención de Xavier Mas-Llorens y después hablará Pablo, pues en este caso también con un grupo que algunas y algunos de vosotros también estabais presentes de el ICIP. Muy brevemente, el primer proyecto, digamos, concreto es el diálogo intrarruandés. El diálogo intrarruandés que de alguna manera surgió unos 10 años después de los años 90 del genocidio y de las masacres sistemáticas que sucedieron en Ruanda y también en República Democrática del Congo en los años 90. Para intentar esquematizar, digamos, un poco esta iniciativa, al menos explicar que se inició a partir de justamente un proceso de justicia y que de alguna manera también conecta con lo que nos explicabas, Carmen, esta mañana. En este caso, mujeres y hombres que reclamaban justicia por los horribles crímenes que habían sufrido durante los años 90 en Ruanda, y que no eran reconocidos, en este caso, ni por, digamos, el discurso oficial, por supuesto, de Ruanda, pero tampoco por el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, que, como sabéis, investigaba básicamente el genocidio del año 94 y que básicamente investigaba a responsables hutus, considerados todos globalmente como genocidas. Bueno, pues en este caso había muchas personas, tutsis como víctimas, pero también hutus y también tuas que reclamaban su reconocimiento como víctimas. Vuelvo a decir, mujeres y hombres, algunas, digamos, todo tipo, digamos, desgraciadamente, digamos, con todo el elenco de barbaridad que se pueda imaginar, como en muchos otros lugares del mundo, desgraciadamente, y que enlazan, y no me detendré con algunos de los relatos que explicaba Carmen, ¿no?, esta mañana. Eso llevó a un proceso de justicia aquí en España, pero muchas de las víctimas, sobre todo hutus y tutsis, dijeron, los que estaban en el exilio, que eso era muy importante para su reconocimiento, de que eso realmente había sucedido, pero eso no llevaría la paz ni su posible retorno como exiliados a su país, y que sus hijos seguramente no podrían volver en esas condiciones a Ruanda. Y es a partir de ahí que surge esta idea, y por lo tanto básicamente a partir de víctimas en el exilio, del diálogo intrarruandés. Para que nos hagamos también un poco la idea de paralelismo, sería un ejercicio equivalente a que en los años 50 aproximadamente, exiliados españoles se plantearan un diálogo intraespañol, en plena dictadura del general Franco. Para que veamos, digamos, el reto, intentemos hacer un poco un paralelismo. Bueno, lo cierto es que en este caso, y enlazando un poco con la exposición de María Jesús, hubo una petición inicial, digamos, de mediación, que en este caso descarté por muchos motivos, que se transformó en una cosa muy simple y muy básica inicialmente, de facilitar un diálogo, ¿no?, en un entorno seguro, en un país tercero, que en este caso fue España, y se inició, digamos, en Mallorca.
y a partir de aquí se inició este proceso de diálogo en el que intervinieron diferentes representantes. Al principio eran básicamente víctimas, pero poco a poco fue elevándose cuantitativa y cualitativamente en su representación para acabar hablando de personas líderes, mujeres líderes y hombres líderes de sus organizaciones civiles, de derechos humanos, de organizaciones de paz, organizaciones de víctimas, hasta la participación de representantes políticos, incluyendo 2 expresidentes del país, varios exministros, embajadores militares de diferentes ejércitos que habían intervenido en el conflicto. Y eso es un proceso que duró entre el año 2004 y 2011, realizándose diferentes ediciones de diálogo y siguiendo con un poco la estela también de la seguridad, el diálogo y el papel líder de las mujeres, en este caso como agentes de paz y alineados con la resolución 1325, las mujeres ruandesas pidieron ediciones específicas del diálogo, de las plataformas de diálogo femeninas. Realizamos una específicamente también aquí en Cataluña, con más de 20 mujeres venidas de diferentes países, pero todas ellas ruandesas de origen. Ello llevó, y para no alargarme, a una redefinición del conflicto muy importante y a aportación de horizontes nuevos que se han ido traduciendo en algunas iniciativas concretas, y en particular quizás la más significativa fue la decisión de precisamente una mujer, Victoire Ingabire, de llevar todo ese mensaje trabajado durante tantos años en el diálogo, retornar a Ruanda para llevar el mensaje del diálogo al interior de Ruanda, volver como exiliada, lo que causó en primer lugar que no pudiera registrar el partido político con el que quería presentarse a las elecciones, posteriormente a su detención, posteriormente a su tortura y posteriormente a una condena en prisión que acabó con una condena de 7 años, recurriendo y condenándola a 15 años y finalmente obteniendo un reconocimiento por el Tribunal Africano de Derechos Humanos que se habían violado sus derechos fundamentales en el proceso, y hoy todavía no puede salir del país, pero fue reconocida por la Asociación Española de Derechos Humanos el año pasado justamente con su premio internacional. Bueno, eso sería, digamos, una síntesis muy rápida. Otra iniciativa un poco en este sentido y que se relaciona con hechos más cercanos y que nos tocan más cercanos a los que ha hecho referencia serían las audiencias memoriales que hemos realizado aquí en Cataluña. Estamos hablando aquí de reunir, en este caso, a varias generaciones, normalmente 3 generaciones, pero a veces hasta 4 generaciones de personas directa o indirectamente afectadas por la guerra civil y la dictadura franquista. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de entre los años 30 y los años 70, lógicamente con muchas dimensiones, porque no han participado únicamente personas, digamos, nacidas en Cataluña, para decirlo claramente, sino que procedentes de muchos lugares de España, algunos primera generación y otros segunda y tercera generación, venidos de diferentes lugares de España a raíz justamente de la guerra civil y de la dictadura franquista y de la represión de la dictadura franquista. En este caso, la modalidad que se realiza tiene que ver con los ejes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, establecidos por justamente el relator del mismo nombre de Naciones Unidas, y en este caso nos inspiramos y adaptamos a la realidad nuestra lo que serían las audiencias públicas de las comisiones de verdad, con
con el hecho, digamos, aglutinador que por un lado se ponía en valor y se pone en valor, en este caso los testimonios directos, pero hemos escuchado muchos testimonios, afortunadamente, digamos, en democracia sobre lo que ha sucedido. Lo que no hemos hecho, digamos, tanto es escucharlos ante el mismo pueblo en el lugar que tuvieron lugar los hechos, y por lo tanto ante público que conocen bien algunas cosas y algunas desconocen también bien porque se basan en rumores y en etiquetas anteriores, pero que de alguna forma se pone en valor en público ante las familias y sus descendientes que vivieron hechos parecidos. De las diferentes visiones, nosotros intentamos oír un poco de bandos, ¿no? De diferentes visiones que ir mucho más allá de las etiquetas. Y el segundo elemento es que se hace ante las autoridades públicas democráticas, cosa que no se... que creemos que es un elemento significativo importante y que sirve de alguna forma para reparar el tejido social dañado y de alguna manera tomar conciencia de la dimensión del trauma colectivo que todavía de alguna manera está afectando no solo individualmente a las personas, sino también al trauma colectivo que nos afecta como sociedad. Y para acabar también rápidamente, en este caso habéis, gracias a Ana y a Susana, habéis tenido también a lo mejor conocimiento a través de la propia web de iPaz, esta iniciativa que hemos llevado a cabo en este último año, llamado Ser en Paz, Ser en Pau, que tiene que ver con una facilitación de un diálogo de calidad, también en ese mismo sentido de reparar el trauma colectivo y de poder hablar de nuestras luces y sombras, no solo individuales, sino también colectivas, en este caso relacionado con el conflicto social y político que vivimos en Cataluña, /España, digámosle como queramos, pero que de alguna forma había las exhortaciones de muchos colectivos y muchos representantes, sobre todo políticos, a dialogar, y como vimos que todo el mundo espera que dialogue el otro, pues nos pusimos a caminar para dialogar efectivamente y facilitar ese espacio de diálogo de calidad efectiva que venimos haciendo primero presencialmente durante este año y después de forma online. Hoy, de hecho, tenemos una nueva sesión esta tarde y si os interesa alguna o alguno de vosotros participar, pues a mediados de diciembre hay una nueva edición y os podéis apuntar y podéis participar activamente en ese diálogo. Creo que me queda un minuto, Irache, más o menos, un minuto. Vale, pues en un minuto al menos hacer una referencia al programa Vitamina que estamos desarrollando también desde la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, en este caso también como una concreción en el que se habla de liderazgo ético y transformación social con jóvenes, en el que específicamente se trabaja el liderazgo ético para su intervención en proyectos sociales de sus propios barrios. Muchos de ellos son adolescentes que viven en barrios en riesgo de exclusión social, y en un programa que realizamos de forma intensiva durante 4 años, trabajamos con ellos de forma intensiva todos los aspectos del liderazgo ético, pero que tienen que ver también con resolución pacífica de conflictos, con facilitación de diálogo en sus propios entornos, que básicamente es la familia, la escuela y el barrio, en el marco de un proyecto más amplio que también desarrollamos específicamente en Santa Coloma, que es el ICI, que hoy no tengo tiempo de hablar. Bueno, simplemente con estos 4 ejemplos pretendía enlazar muchas de las cosas que de forma reflexiva y teórica y rigurosa habéis compartido, y que son aportaciones concretas y diferentes que intentan poner en práctica todos esos principios que compartimos. Muchas gracias.
Muy bien, Jordi, muchas gracias por ser tan formal con el tiempo, que nos va a dar más oportunidades para luego tener un momentito para debatir, para hablar, para preguntar. Y bueno, le pasamos la palabra a Pablo, esperando que sus obras le den una tregua, las obras del vecino le den una tregua en el Por Sonedo. ahora sí, Adelante, Pablo. justo este ratito parece que sí. Bueno, muy contento de estar una vez más en esta reunión anual de iPad. Es la tercera vez que yo participo en ella. Las otras 2 veces el colofón había sido una cena muy entretenida e incluso unos bailes posteriores muy divertidos. Hoy no podrá ser, pero bueno, esperemos que en otra ocasión sí que podamos retomar la senda de iPad. Y eso, agradeceros el que hayáis montado estas jornadas una vez más. Bueno, como ha comentado también Jordi, en Cataluña llevamos unos años ya con un conflicto que, como todo conflicto con raíces profundas, incluso hasta su denominación, le ha pasado a Jordi ahora al mencionarlo, es fruto de controversia. Hay quien lo llama el procés, quien lo llama un conflicto Cataluña y España, Cataluña y el resto de España. Bueno, pues hay numerosas maneras de mencionarlo y cada una de ellas tiene asociadas unas determinadas maneras de entenderlo. En ese contexto, el ICIP ya hace también unos años decidió que habría una línea de trabajo que era la promoción del diálogo social y político, y del cual yo me he hecho, bueno, se me ha escogido como responsable, y en el marco de esta línea de trabajo, hace un par de años, llevamos a cabo una primera encuesta sobre, principalmente en ese caso era convivencia y la percepción sobre el uso del ejército como una solución en el ámbito internacional. Y en esta ocasión, este año, hemos llevado a cabo una nueva encuesta de 2010 encuestados y centrada fundamentalmente en polarización y en convivencia. Y lo que vengo un poco es a explicaros los resultados de esta encuesta y lo que ello nos parece que puede resultar de interés para todos. Los objetivos de la encuesta, básicamente, os voy a compartir en pantalla si lo sé hacer, porque todo esto en el directo siempre pasa que uno empieza a tener problemas. A ver. Espero que lo podáis estar viendo. ¿Sí? Vale. Muy bien. Vale, pues los objetivos, como decía, de esta encuesta eran diversos. En primer lugar, evaluar el grado de convivencia y la percepción de la convivencia en Cataluña, que era uno de los temas sobre los cuales se ha debatido y que ha estado en contexto en el proceso. También, muy fundamentalmente, conocer las dinámicas de polarización. Nosotros creemos que la polarización, bueno, ahora entraremos un poco más en detalle de qué es lo que pensamos que es polarización y cómo nos afecta, pero conocer las dinámicas en Cataluña, identificar posibles señales de alerta de la situación que estuviéramos viviendo y proponer vías de actuación. La novedad de esta encuesta respecto a otras que habíamos visto y que se han hecho muchas en el contexto de Cataluña eran básicamente 2. Una, centrarnos en la polarización ideológica, en cuanto que una polarización que supone una distancia entre los posicionamientos políticos de un tema. Y, en segundo lugar, la polarización afectiva o emocional. Y esa polarización emocional a nosotros es la que nos parece más relevante y que nos parece que requiere más una actuación, en el sentido que la polarización emocional es la distancia que establecemos con aquel que piensa diferente de nosotros. En Estados Unidos tienen mucha tradición en el estudio de lo que es la polarización emocional. Allí tienen también, bueno, pues, no solo un estudio, sino también una situación en que hay un porcentaje muy alto de población que aquellos que piensan diferente o los identifican como del partido rival los estigmatizan de maneras pues muy graves, ¿no? Y es este tipo de polarización la que nosotros en buena medida nos hemos querido centrar en la encuesta. Voy a intentar ir rápido, sigo un poco el tiempo, pero Irache, también te iré mirando. Si ves que me estoy acercando al final, por favor avísame y entonces así intentaré resumir al máximo posible. En cuanto a convivencia,
Básicamente los datos son comparados con 2018, con esa otra encuesta que os he mencionado antes, son positivos. Nosotros hacemos una lectura relativamente positiva. Como veis, se ha producido un cierto descenso de lo que es la valoración de la convivencia por parte de la ciudadanía en el municipio y también en Cataluña en términos generales, pero no es excesiva, es una bajada e incluso en términos absolutos 7,5 y 7,1, pues es una nota que la población catalana da a la convivencia relativamente buena, ¿no? Y en ese sentido estamos contentos. En cuanto a la polarización ideológica que mencionaba antes, es decir, la distancia que se produce en los temas políticos. Bueno, pues ahí tenemos algunos elementos interesantes. En primer lugar, podemos ver, esto, vale, ya lo coloco bien, que hay una percepción muy subjetiva de lo que es la polarización. Aquí lo que preguntábamos a la gente es quién creía o en qué grado creía que determinadas instituciones o elementos estaban polarizados. Mayoritariamente la población considera que es la clase política quien está más polarizada, en segundo lugar los medios de comunicación, en tercer lugar la sociedad y por último a sí mismo, lo cual es una interpretación de estos datos, pero sí que creo que permite pensar que la gente es poco objetiva a la hora de valorar hasta qué punto está polarizada o no, y que por otro lado tiene una percepción de que la polarización en sí es algo negativo, que por lo tanto ella no está polarizada. Creo que es una lectura interesante hacer este inciso, que la polarización ideológica no es en sí negativa. Tener una idea muy extremada sobre un tema no tiene por qué ser negativo, lo negativo es más bien la polarización emocional que veremos luego. Y digo esto sobre todo, lo entenderéis muy fácil como un ejemplo, seguramente si preguntamos en la sala cuál es la opinión respecto al uso del ejército, la mayoría de la población consideraría que los que estamos aquí presentes estamos muy polarizados ideológicamente en el campo de cuál es el uso que debe tener el ejército en la resolución de los conflictos armados o de los conflictos. Y eso no es malo, simplemente que tenemos una posición diferente y en este caso, como digo, un poco extremada. Sí que resulta relevante, si entramos en el detalle de lo que es la polarización en estos espacios, la percepción que tiene la población, especialmente que un 43% de la población, como podéis ver, incluso llega casi a un 54, un 60 y pico, si nos movemos en las notas que serán de 8, 9 o 10, las valoraciones serán del 1 al 10, pues tenemos un 43% que considera que los partidos políticos, la clase política está muy polarizada, ¿no? Le da una puntuación de 9 o 10 y como digo, eso es extraordinariamente alto y creo que es una señal de alarma en cierta manera. Respecto a cuáles son los temas que más polarizan a la población, también aquí creo que es interesante lo que resulta de la encuesta. Tenemos claramente, por encima de todos los otros temas que nosotros preguntamos a la población, que el proceso independentista es el que es considerado el que más divide a la población, y creo que eso es evidente, pero es curioso porque la lengua de uso habitual, esta encuesta que la hicimos en julio, es considerado uno de los temas que menos polarización había generado la población, o por lo menos así lo percibía, ¿no? Y también nos dice mucho, creo que, de lo que pueden ser conflictos en cierta manera artificiales o hasta qué punto la mala gestión de un determinado tema puede llevar a un grado de polarización más alto, porque es indudable que hoy en día la cuestión de la lengua, lamentablemente, creo que en Cataluña, todo y partiendo de una situación relativamente cómoda, como es la que veis en el gráfico, hoy en día es una situación un poquito más polarizada. Vale, y en cuanto a los diferentes temas también hay que destacar, ya mirando un poco más en detalle, en el caso del proceso independentista generalmente se suele llevar a la idea de que en Cataluña lo que tenemos son dos bloques, ¿no? Muy enfrentados claramente, los que están a favor y los que están en contra. Bueno, pues la encuesta nos dice que no, ¿no? Tenemos aquí claramente tres bloques. Un bloque de personas que en el eje del conflicto territorial máximo apoyo a la independencia o máximo apoyo a ningún tipo de autogobierno. Tenemos un polo, por decirlo de alguna manera, que se alinea
con la máxima valor a la independencia, tenemos otro que se alinea en la posición completamente contraria, pero tenemos un tercer polo que podríamos denominar como equidistantes, que es un término que se ha usado también peyorativamente en Cataluña, que se sitúa en medio de esta situación, ¿no? Y que en otros debates vemos que las franjas normalmente son más graduales, los movimientos generalmente salvo el 5, que es la puntuación que sitúa en medio de la población, pero generalmente los movimientos son graduales. En cambio, en este caso tenemos que hay gente que está completamente a favor, en medio o completamente en contra, ¿no? Y es interesante también eso. Vale, respecto a la polarización emocional, como digo, muy interesante en este caso que es la percepción de que quien piensa diferente que yo es o mala persona o tengo ideas prejuzgadas respecto a él, ¿no? Preguntamos a la gente qué pensaba respecto de quien piensa diferente de ellos. Y la mayoría, no la mayoría, pero perdón, el sentimiento más generalizado es el del respeto. Con lo cual, bueno, pues como decía el presidente aquel del Barcelona, al loro que no estamos tan mal, ¿no? Hay algunas señales de alarma que luego veremos, pero realmente nos congratuló el saber que la mayoría de gente, cuando piensa en otros que piensan diferente de él, es respeto. Sí que es importante también destacar, bueno, pues que hay un porcentaje importante de gente que lo que siente es desprecio y otra serie de emociones negativas que yo creo que nos llevan a una cierta señal de alarma, como veremos en la siguiente diapositiva. Aquí lo podemos ver en el caso de las puntuaciones más bajas de empatía y de confianza. Hay un porcentaje importante de población, un 26% que no siente ni empatía ni confianza hacia quien piensa diferente. Y esto realmente creo que también es una señal de alarma evidente. Una cosa muy relevante de lo que ha sido el estudio que hemos realizado es que aquellas personas que tienen una posición ideológica muy marcada y están muy situadas al extremo, es decir, están muy polarizadas ideológicamente, no tienen un nivel de emociones negativas respecto a los que piensan diferente más alto que los que no tienen esta posición tan marcada. Es decir, ser muy, muy, muy independentista o ser muy, muy, muy antiindependentista en Cataluña no tiene por qué, no implica que sea una persona que piense que quien piensa diferente es mala persona, como decía antes, o emociones negativas, ¿no? En este caso podemos ver que prácticamente hay incluso un descenso que es emociones negativas respecto de quien piensa diferente, de quienes están más polarizados ideológicamente y de quienes están menos. Vale, un segundo porque he quitado... Bueno. La polarización en concreto respecto al conflicto territorial. Vale, ¿quiénes son las personas que tienen más emociones negativas? Pues esto es interesante. Quienes más emociones negativas tienen son las personas que tienen un sentimiento de amenaza más alto. Y eso yo creo que es muy interesante, no solo para el caso de Cataluña, sino en términos generales. El crecimiento de posiciones extremadas, de extrema derecha, en todo lo que es España, pero también el resto de Europa, tenemos que entender que en cierta medida es una reacción de la población a, perdón por las obras que ahora veo que vuelven, es una reacción de la población a un sentimiento de miedo, de percepción de amenaza que tienen estas personas, y su reacción entonces es tener un posicionamiento negativo respecto a aquellos que piensan diferente. Y creo que esto también es interesante de cara a intervenciones de acción social, pues tenerlo claro, ¿no? Y creo que es importante. Respecto a, preguntamos a la población respecto... Pablo, te quedan 5 minutitos. Qué bien, gracias. Respecto a las percepciones de agresión en diferentes entornos. Mayoritariamente la población en el ámbito familiar o en las amistades considera que son entornos amables y no se ha sentido agredida, pero sí que hay un pequeño porcentaje, pero significativo, y creo que eso también es una señal de alerta, que en el entorno familiar o en el entorno de las amistades se ha sentido agredida. En una nota del 1 al 10 respecto al grado de agresión se sitúan por encima del 7. Y claro, un 10% de la familia haya sentido agredida en un entorno tan amable como debería ser la familia, pues es importante tenerlo en cuenta. Mucho más alto y también preocupante como señal de alarma lo tenemos en redes sociales, un 22%, pero donde crece enormemente en Cataluña la percepción de agresión es respecto de las instituciones.
un 46% le otorga un 7 o más de nota al nivel de agresión que ha sufrido en el marco del procés por parte de las instituciones. Motivos para la alegría, o por lo menos perspectivas del diálogo social y político, que es lo que nosotros como propuestas, o por lo menos pistas para las propuestas que querríamos hacer. Vale, pues en primer lugar, una cosa que probablemente entra dentro del sentido común: en entornos más cercanos es donde tenemos mayor predisposición a tratar temas candentes, como son el tema de la independencia de Cataluña o el proceso independentista. En la familia o con las amistades tenemos casi cerca del 70% de percepción de estar muy dispuesto o bastante dispuesto a participar en debates que traten estos temas, ¿no? Y eso es interesante también tenerlo en cuenta. Sí que también en esta línea nos queremos destacar que en todos los ámbitos, ya sea en redes sociales, familia, amistades o en trabajo, las personas que se han sentido agredidas están más dispuestas a hablar. Esto es interesante porque de alguna manera el debate queda un poco enmascarado, es decir, quienes mayor nivel de agresión han tenido son quienes están participando más en los debates, y eso nos lleva a pensar que en cierta manera el debate está un poco intoxicado por aquellos que más agredidos han sido. Otro tema interesante es que en la mayoría de temas no hay una diferencia entre los que se sienten muy independentistas y los que poco independentistas. Es decir, no tenemos dos bloques estancos que piensan de manera diferente en todos los temas. No, en el tema independentista claramente tenemos tres bloques, lo hemos visto antes, pero el resto de temas, estas poblaciones se mezclan. Y eso también es interesante de cara a establecer acuerdos sociales o acuerdos políticos. Destacar la autocrítica que se ha producido tanto desde el bando independentista como desde el bando español o no independentista, que la población detecta que el gobierno, ya sea español o el catalán, ha cometido errores, ¿no? Y eso nos parece que es importante. Una preferencia mayoritaria muy amplia por las soluciones dialogadas, y creo que eso es una buenísima noticia, ya sea dentro de la Constitución o sin límites. Y sin embargo, una pequeña señal de alarma: casi un tercio de la población se considera escéptica respecto a las posibilidades de que este diálogo pudiera llevar a alguna solución o alguna transformación positiva del conflicto. Y en cuanto a las conclusiones y propuestas, bueno, pues la situación, como he mencionado desde el principio, no es del todo negativa hoy en día. Creemos a la vez que hay señales de alarma, que hemos planteado algunas de ellas en la presentación, he intentado resumirlas de manera muy rápida, pero nosotros utilizamos una frase, una palabra que creemos que debe guiar nuestra intervención en este ámbito, que es la de la cura, que, como sabéis, por Vicent Martínez Guzmán, es un término que en catalán tiene que ver con el cuidado, y esta cura nosotros la resumimos en curiosidad por el pensamiento de los otros, respeto por las ideas de los demás y autocrítica, porque nadie tiene toda la verdad y debe tener la humildad suficiente como para entender que las iniciativas llevadas a cabo por aquellos que él, de alguna manera, o los que a él le representan, también han estado en ocasiones fallidas. Y por último, acabar con simplemente un pequeño apunte, que de alguna manera la polarización emocional creo que en buena medida es un fracaso de la cultura de paz. Me explico. ¿Qué quiere decir? Que lo que supone esta polarización emocional es que vemos que el que es diferente a nosotros es un problema. Y eso, desde la cultura de paz, creo que tenemos que reivindicar que es totalmente lo contrario. Quien es diferente a nosotros es una fuente de riqueza, es una fuente de posibilidad creativa, y que nuestra mezcla componga algo nuevo que sea más valioso que lo que había antes por separado, y que entonces este proceso que se está dando en España, se está dando en Cataluña, pero que lamentablemente detectamos que no es exclusivo de este contexto, sino que se está dando también en otros países, es preocupante. Debemos aceptar que otros piensen diferente y convivir con ello de manera absolutamente alegre, por decirlo de alguna manera. He corrido mucho, espero haber casi cumplido mi tiempo, y muchas gracias por vuestra atención. Dejo de compartir pantalla si descubro bien cómo hacerlo. A ver. Gracias, Pablo. Ha sido súper interesante y bueno, yo creo que te hemos entendido todos muy bien, aunque has tenido que acelerar un poco, pero yo creo que las ideas
han llegado muy claras. Y bueno, vamos a pasar la palabra a Jesús, que va a ser el último ponente. Jesús, te paso la palabra y luego pues ya veo que hay gente que está escribiendo en el chat. Recordaros que podéis escribir en el chat las preguntas que tengáis a los ponentes. Adelante, Jesús. Hola, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a los que estáis realizando un gran esfuerzo organizativamente para esta jornada, y un fuerte abrazo a todos los que estáis aquí presentes y a toda la comunidad de iPaz. También lamentar que ayer no pudiera conectarme porque hubo una sesión del espacio que coordino, Mirada al Mundo, que estaba planificado desde hace tiempo y que involucraba a 5 personas, entre moderador y ponente, y no hubo posibilidad de cambiar. Acabo de dejar en el chat los enlaces y algunas direcciones que van a aparecer en la presentación que voy a utilizar, que voy a comenzar, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, voy a hablar de una propuesta, creo que muy modesta, se denomina UGR, Universidad para la Paz, que se elaboró en un proceso que se inició en la Universidad de Granada hace 2 años, en el 2018, promovido por una entidad de la propia universidad que se denomina Media Lab UGR, que es un espacio de encuentro para análisis, investigación y difusión de las posibilidades de las tecnologías digitales, ¿no? La cultura y la sociedad en general. Es un espacio que está integrado en un vicerrectorado de Política Institucional y Planificación. Y ahora, actualmente, en el nuevo equipo rectoral, pues está dentro de la Dirección de Participación e Innovación Social. El proceso que promovieron se denominó Proceso Facultad Cero, que tenía el fin de repensar la universidad desde una vocación abierta, global e innovadora, partiendo de una pregunta que era cómo diseñarían la universidad si partiéramos de cero. Esta pregunta probablemente nos la hemos hecho todos y todas a lo largo de nuestra vida, quizás no pocas veces, aplicadas naturalmente a otros ámbitos, ¿no? A nuestra propia vida, a la propia sociedad, ¿no? Y es similar a la que me hice en la década de los 80, que sería algo así como, ¿sería deseable que en la universidad hubiera un espacio para la investigación, educación y acción para la paz? Esa misma pregunta también se la estaban haciendo otras personas en la propia universidad, entre otros y especialmente nuestro querido y añorado Paco Muñoz. Paco y yo, junto a otras personas, María Luisa Espada, Ana Rubio, Eduardo Enríquez del Arbo, Francisco Jiménez, Alfonso Herrería, Fernández Herrería, entre otros, comenzamos a dar los pasos que permitieron crear en el curso 88-89 el Seminario de Estudios sobre Paz y Conflictos, que años más tarde dio lugar a la creación del Instituto de Paz y Conflictos. Eso fue en el año 96. Ahí tenéis el enlace, pero como digo, eso lo tenéis también en el chat, ¿no? Durante de ese año, de 2018, miembros de la comunidad universitaria, pero no solo, sino también ciudadanía en general, debatieron y construyeron diferentes propuestas. En este proceso se reflexionó a través de laboratorios temáticos, con temáticas muy diversas, género, infancia, docencia, etcétera. Y uno de los laboratorios que yo propuse y coordiné fue el que se denominó Universidad para la Paz, con el reto de cómo aumentar la contribución de la universidad a la construcción de la paz. Eso estamos hablando en el 2018, con un instituto que llevaba ya 22 años de existencia, a casi 30 años de la creación del seminario, al que he hecho referencia antes, y bueno, creemos que era un buen momento para pensar, repensar qué podíamos hacer para aumentar la contribución de la universidad en la construcción de la paz. Creo que preguntas de este tipo nos las hacemos continuamente y creo que debemos seguir haciéndonoslas, ¿no? Fruto de ese trabajo se elaboró la propuesta UGR, Universidad para la Paz,
Como veis, insisto, ¿no? Todos los documentos que se elaboraron se pueden encontrar en esa página, que viene ahí el enlace, y también un resumen visual de la misma, ¿no? Voy a comentar a continuación algunos aspectos y elementos de esta propuesta. Como decía, la misma pretende mejorar y aumentar la contribución de la Universidad de Granada a la construcción de la paz. Claro, no solo, también pretende mejorar la contribución de la sociedad en general en este proceso. Y ahí, bueno, la universidad en este contexto sería un dinamizador más. Por supuesto, partimos de un concepto amplio de paz, sobre todo eso iba dirigido a quienes iba dirigida la propuesta, explicitar eso, o sea, no iba dirigida a gente de la comunidad de investigación, educación y acción para la paz, ¿no? A mí me gusta emplear con pocas palabras una caracterización muy elemental de hablar de la paz como un proceso que nunca terminará, en el que se intentan ir creando condiciones que permitan una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es esta tierra, para lo cual tenemos que mantener condiciones que la hagan habitable, hermosa, etcétera, ¿no? Estamos hablando quizá del objetivo más ambicioso que puede plantearse la humanidad, ¿no? Desde el punto de vista teórico, de la complejidad del mismo, y por supuesto también desde el punto de vista práctico, porque involucra todos los aspectos, ¿no? de la propia sociedad y de cómo transformarla para los objetivos que se explicitan, ¿no? Con el concepto de paz. Bien, pues se trataría de explorar las potencialidades de la universidad en dicho proceso de construcción de la paz. Naturalmente es una propuesta, como decía al principio, muy modesta, que tiene que ser sometida desde ya y en el futuro a revisiones de los elementos que la componen y, por supuesto, a nuevas propuestas que contribuyan al objetivo al que he hecho referencia, ¿no? Se desglosó en diferentes apartados, cada uno de ellos tiene un documento en el formato que pedía esta entidad, el Media Lab UGR, y de nuevo ahí tenéis el enlace que aparece en el chat. Son 10 apartados: jurado ciudadano, una oficina de asesoramiento para colectivos sociales desfavorecidos, una web donde se aporten se introduzcan, ¿no? O sea, las novedades, los elementos, todo lo que se esté desarrollando en esta propuesta. Mirada al mundo, que es el espacio al que he hecho referencia también al principio, un espacio que coordino, y ahí en ese momento se planteaba pues cómo mejorarlo. Videotertulia asociada a Mirada al mundo, lecturas para la paz, paseos para la paz, arte y compromiso social, artivismo, arte y paz, creación de espacios de encuentro para experimentar la paz, y un premio internacional Granada a la construcción de la paz. Además de esos apartados, en el laboratorio se trabajaron otras propuestas, pero que no hubo tiempo para desarrollarlas con el formato que nos pedía en Media Lab, y esos apartados fueron, pues, uno, la universidad en los barrios y en los pueblos, universidad en la calle en la universidad, la difusión de actividades vinculadas a esta propia propuesta, la elaboración de un llamamiento de Universidad para la Paz dirigido a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad granadina, un foro de qué futuro queremos para Granada y reforzar la investigación para la paz. Paso a dar algunos detalles, me avisa de tiempo. Jurado ciudadano, bueno, pues esta es una herramienta que intenta fomentar la conciencia ciudadana respecto de conflictos sociales relevantes y trata de contribuir a ser también una herramienta que contribuya a la participación social, que fomente las capacidades, aumente las capacidades de la ciudadanía para configurar su futuro, ¿no? Un segundo apartado, la oficina de asesoramiento para colectivos sociales desfavorecidos. La universidad pondría a disposición de colectivos sociales desfavorecidos que apenas tienen recursos económicos su capacidad de conocimiento experto ante necesidades de asesoramiento en conflictos sociales en los que estén involucrados esos colectivos, ¿no? La web, que he hecho referencia antes, en fin, no creo que requiera mucha explicación, es simplemente pues, para visibilizar la propia propuesta.
Mirada al mundo también respondió, porque claro, Mirada al mundo, como todo, tiene su origen, ¿no? Está el propio instituto, he hecho referencia al propio origen del seminario, podríamos hacer referencia al propio origen de la propia IPAZ, ¿no? Que además, justamente en el 96, cuando se estaba a punto de crearse el instituto, se hizo la primera reunión de centros, de institutos vinculados a la investigación para la paz aquí en Granada, hacia finales, en otoño del 96, y que luego dio lugar varios meses después a la creación de IPAZ, ya en el 97 también aquí en Granada. Bien, pues Mirada al mundo también fue fruto de la respuesta a un reto, que era el de tratar de ampliar la comunidad a la que se dirigían las actividades del IPAZ, y también un intento de ampliar las temáticas que eran tratadas en el seno de IPAZ, ¿no? Ayer justamente fue la sesión número 100 desde que comenzamos nuestra andadura, que fue en el curso, como ahí comento, en el curso 2010-11, ¿no? Ayer fue una sesión, una mesa redonda dedicada a analizar la segunda oleada COVID-19 con reflexiones desde el sistema público de salud, ¿no? Con gente que algunos de los ponentes pues era el jefe de servicio de la UCI del hospital más importante más grande, ¿no? Y más importante de Granada, ¿no? Bien, ahí comento, ¿no? Algunos intentos de mejora de este espacio, mejorar la difusión, la presencia de ponentes mujeres, tratar de que algunas sesiones tuvieran lugar en diferentes zonas de la ciudad. Eso ahora mismo, las 5 últimas del curso pasado, debido a la pandemia, tuvieron que ser realizadas por videoconferencia, y la de ayer, que es la tercera de este curso, pues las 3 primeras de este curso también han sido por videoconferencia, y muy probablemente todas las de este curso tendrán lugar por esa vía, ¿no? Jesús, 5 minutitos. Sí, gracias. Quiero aprovechar también, ¿no? O sea, evidentemente la situación de la pandemia como ayer se comentaba, esto es una catástrofe que afecta desigualmente a diferentes colectivos, no a todos le está afectando por igual, pero desde el punto de vista social una catástrofe. Pero bueno, hemos tenido que recomponernos, y precisamente utilizando vías como las que estamos utilizando en esta jornada, pues facilitan por lo menos que, dadas las circunstancias, pues podamos seguir manteniendo interacciones, contactos, colaborando, construyendo en común, ¿no? El apartado de videotertulia de Mirada al Mundo parte de la situación de penuria, precariedad desde el punto de vista de recursos económicos del propio instituto, y por supuesto de Mirada al Mundo, ¿no? He comentado que básicamente prácticamente casi todas las contribuciones, participaciones en Mirada son altruistas. Por eso, hasta ahora, sobre todo cuando han sido presenciales, han sido fundamentalmente de personas no muy alejadas espacialmente, ¿no? Precisamente para no incrementar los gastos. Creo que, la experiencia que estamos teniendo de estas herramientas, y aprovecho, como decía, las jornadas, pueden, por lo menos desde el punto de vista de Mirada, desde el punto de vista del instituto, pues lanzar una propuesta de una mayor cooperación, colaboración en la organización de actividades conjuntas, quizá por esta vía, aunque incluso cuando para la época en la que volvamos a la normalidad, a la presunta normalidad, entre comillas, que evidentemente una normalidad que requiere mucha transformación, como sabemos, ¿no? Bien, ahí tenéis la idea de las videotertulias, pero que se podría recomponer en el sentido que estoy comentando, ¿no? Un sexto apartado, Lecturas para la Paz, que es ya un espacio también que existe en el propio IPAZ. Lecturas para la Paz, un programa de conferencias y actividades que tienen por objetivo reflexionar sobre el papel de la literatura y el ensayo como forma de elementos, ¿no?, para construir la paz.
paseos por la paz, os podéis imaginar, por la ciudad de Granada, que sirvan para poner en valor lugares relacionados con espacios de paz y con espacios de memoria, relacionados con la construcción de la paz. Arte y compromiso social intenta pues explorar las potencialidades del arte como herramienta de transformación social, conjugando pues las palabras, ¿no?, los conceptos de arte y activismo, y de ahí la idea de artivismo. Arte y paz en el sentido de creación de espacios de encuentro para experimentar la paz. Premio Internacional Granada a la Construcción de la Paz. En fin, os podéis también imaginar el sentido de esa propuesta. Y como os decía antes, también los otros apartados que no pudieron ser desarrollados, barrio en los pueblos, es decir, ampliar los colectivos, la gente a la que van dirigidas este tipo de actividades. Aumentar, en el caso de la universidad en la calle y la calle en la universidad, pues la presencia de la universidad y también de otros actores en actividades que intenten contribuir en la construcción de la paz, ¿no? La difusión de las actividades vinculadas a esta propuesta a través de radios comunitarias, televisiones locales, boletines, etcétera, ¿no? Elaboración de un llamamiento Universidad para la Paz para lanzar y animar, ¿no?, a la contribución de distintos colectivos, actores sociales en la construcción de la paz. Este foro de qué queremos para Granada, caminando hacia el 2031. El 2031, la fecha tiene que ver con el intento en Granada de que Granada sea capital cultural europea para ese año, y también con el 5º centenario de la creación de la Universidad de Granada, sin contar el periodo islámico, ¿no? Y reforzar la investigación para la paz. Evaluar la investigación para la paz realizada en la UGR hasta el momento para detectar lagunas, puntos débiles y ver qué podemos hacer para fortalecerla. Por supuesto, esta propuesta tendrá mayor o menor recorrido en la medida en que haya personas e instituciones que le den contenido e impulso. Por eso he creído bueno, que este foro de la Jornada de Paz podría ser un espacio adecuado, ¿no?, para darla a conocer y compartirla con vosotros. En este tiempo, desde mayo del 2018 hasta ahora, de los apartados de la propuesta han tenido un desarrollo real, ¿no? El 4, mirada al mundo, y el 6º, ¿no?, lectura para la paz. En el marco de una nueva convocatoria de Media Lab, y me quedan 30 segundos de exposición, creo, no sé, ha habido una convocatoria de laboratorio de innovación social en la que estamos actualmente inmersos. He propuesto una que intenta desarrollar ese apartado primero al que he hecho referencia, el de jurado ciudadano, en este caso con la denominación de panel de ciudadanos sobre contaminación atmosférica y salud y movilidad en Granada y su área metropolitana. Este laboratorio ha comenzado su trabajo esta semana, el 23 de noviembre, y tiene un periodo muy corto para desarrollar la propuesta, pero evidentemente la idea es que tenga pasos posteriores precisamente para intentar implantarla, ¿no?, implementarla. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Jesús. Y bueno, yo creo que la verdad que yo me quedo maravillada y asombrada de toda la riqueza que hay en iPad, ¿no? Riqueza de pensamiento, riqueza intelectual, riqueza en la práctica, y es un gustazo, ¿no? Estar aquí sentados con el culo bien apoyado y tomando notas como locos, ¿no?, de todo lo que se está haciendo, que es tan interesante, ¿no? Creo que también iPad hace, y todos nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por difundir todavía más allá de nuestros círculos de paz, ¿no?, todo esto que se está haciendo, ¿no?, por socializar todo este trabajo que se está haciendo, ¿no?, que a veces cuesta que llegue, ¿no?, porque bueno, pues los medios de comunicación a veces pues no son los que más sacan este tipo de noticias en sus medios, ¿no?, pero lo que hemos visto, yo creo que a lo largo de esta mesa, son diferentes 4 propuestas muy interesantes, prácticas, de muchísimas actividades y de muchísimas cosas que se están haciendo, para que tengamos luego un momentito de descanso, porque esto de online es matador también, ¿no? Vamos a ver un poco, porque sí que ha habido preguntas, y sí que os pediría un poco que, ya sé que alguno de vosotros ha respondido un poco a las preguntas en el chat mismo, que intentaseis ser un poco concisos en la respuesta, ¿vale? Sí, Pablo.
Sí, yo brevemente, sobre todo, una de las cosas que he contestado a todas Cecilia en el chat, pero hay una que me parece muy interesante y que es lo que estamos detectando últimamente, y es que, como comentaba allí, claro, las emociones no son muy negativas, pero si tú le preguntas a la población en general, ¿es usted racista o es usted machista?, nos van a dar unos resultados excelentes, o por lo menos mucho menos preocupante de lo que es la realidad. Es decir, el instrumento de la encuesta es útil, creo que nos ha resultado útil en este caso, pero para captar determinados comportamientos quizá tenemos que ir a buscar la información de manera un poco diferente. Lo que en ciencias sociales hoy en día se llaman experimentos, y es donde estamos ahora pensando y a ver cómo podríamos hacer algo así, porque como digo, es que si no, tú le preguntas a la gente y nadie se atreve a responder. Sí, yo del que piensa diferente pienso que no se atreven. Muy bien. También había alguna pregunta para Jordi. Jordi ha puesto también hay muchos links que luego podemos consultar, ¿no? Pero creo que Cecil le había hecho una pregunta un poco de cómo se seleccionaban a las personas, ¿no?, que participan en estas audiencias memoriales, ¿no? Qué sensaciones tenían esas personas después de participar un poco en esas audiencias. Y un poco más abajo creo que preguntaba también si ha sido más difícil participar a personas más afines al franquismo o no en esas audiencias. Jordi, a ver qué nos cuentas. Gracias. Sí, Cecil, el proceso es un proceso de un año para cada audiencia memorial, donde trabajamos conjuntamente con entidades memorialistas, entidades de víctimas y también con el propio ayuntamiento, con el archivo municipal y con personas que de alguna manera desde el ámbito público a lo mejor realizan algún tipo de iniciativa en el ámbito de la memoria histórica en el ayuntamiento, y se hace, digamos, el proceso, por decirlo de alguna manera, se desdobla en dos. Hay una preselección que se hace conjuntamente con todos estos actores, digamos, municipales o locales, y se hace una primera reunión, digamos, preparatoria con las personas preseleccionadas que han aceptado venir, digamos, a las audiencias o participar a las audiencias memoriales. No es un acto público, es un acto cerrado y confidencial donde se explora conjuntamente con todas las personas que están ahí presentes y los familiares que pueden acompañarlos, tanto la calidad y el rigor, etcétera, etcétera, de su testimonio, como su disponibilidad. Nos hemos encontrado con personas que después de haber participado y compartido en ese ámbito, digamos, privado, nos han dicho, yo ya he dicho lo que tenía que decir, pero no lo voy a decir en el ámbito público. O al revés. Nos hemos encontrado que gracias a esa sesión, digamos, preparatoria, confidencial previa, se han abierto a otras personas. Hemos tenido que hacer otra sesión previa donde se ha producido el encuentro, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, entre un nieto de una víctima asesinada en los primeros meses, digamos, de la violencia de la guerra civil y por ejemplo, el abuelo perpetrador de ese asesinato, ¿no? Y se han encontrado, por ejemplo, pues en este caso los dos nietos, donde ellos mismos hicieron un proceso finalmente, y en el ámbito público acabaron los dos explicando su testimonio y acabaron, en este caso, abrazándose en público, ante la sorpresa, porque en la preparatoria no estaban preparados y de hecho uno rehuyó al otro. Es cierto que tenemos más dificultades, y con esto acabo, de que participen personas, digamos, personas, digamos, directamente perpetradoras. Estamos hablando de que tendrían que ser muy mayores y es muy difícil. Sí que es más fácil, digamos, víctimas, porque hemos tenido víctimas de 80 y pico, 90 años, etcétera, etcétera, que recuerdan los hechos o que presenciaron algunos hechos.
y nos cuesta más obtener, digamos, testimonios de perpetradores, especialmente franquistas, es cierto, pero hemos tenido recorrido caminos en ese aspecto y ha habido reconocimientos públicos en el espacio público, yo creo que es significativo, sobre todo en el ámbito local, que es en este caso donde nos interesa. Pero hay mucho camino todavía por recorrer y, de hecho, ese es un poco el reto que tiene. Lo hemos intentado, por ejemplo, en Baleares y en el País Vasco, y no hemos encontrado todavía el canal para hacerlo, pero en Cataluña hemos visto que hay campo para recorrer, en el sentido de que hay toda esa necesidad de hablarlo en público, reconocerlo en público, tanto por parte de las víctimas y sus familiares, como de los ciudadanos, como de las instituciones públicas democráticas, que no se había hecho esto en democracia de esta forma, ¿no? Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Había otra pregunta también para Pablo. Si consideréis que la ultraderecha es una expresión de polarización o se trata de otra cosa. Sí, también lo he visto tarde y entonces he respondido ahora por el chat, que temía que a lo mejor no daba tiempo. Es una interpretación, porque la encuesta no nos da respuesta clara respecto a ello, pero sí que es evidente que quien más polarizado está emocionalmente es quien tiene una sensación de amenaza respecto de la cultura propia. Y ahí sí que lo hemos visto y hemos podido detectar. Con lo cual, ahí, como mencionaba un poco muy rápidamente en la presentación, sí que hay ahí un nido, un yacimiento de población que Vox detecta y que aprovecha y que además creo que incentiva de alguna manera, que percibe que se están produciendo muchos cambios, que tenemos una sociedad que va a una velocidad muy grande y que hay pocas certidumbres completas. Y este desasosiego, esta necesidad de encontrar unas verdades absolutas a las que agarrarse y aferrarse de alguna manera, implica que comenzamos a pensar mal de aquellos que no piensan como nosotros. Y este es un poco el proceso que se da y eso sí que lo hemos podido. Muy bien. Bueno, pues creo que más o menos esas eran las preguntas que han aparecido en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer directamente antes de que pasemos a hacer... ¿Hay alguna más? Cecil me marca que... Irak, ¿se me puede dar la palabra? Sí. Mi nombre es César Pérez, soy colombiano, vivo en México. Soy el coordinador de la Cátedra para la Paz de la Universidad Autónoma de Guerrero. Junto conmigo hay 7 personas de México y de Colombia participando en el evento. En particular, la pregunta es para Jesús Andrés. Si pudiéramos hermandar la idea de Universidad para la Paz de la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma de Guerrero y compartir actividades. Algo que hacemos extensivo también con el IAPA. Adelante, Jesús. Hola, buenos días, César. Está aquí presente, creo, Juanma Jiménez Arenas, que es el director del Instituto de Paz y Conflicto. Juanma, ¿estás en antena? Sí, por aquí ando, Jesús. Bueno, digo, quizá la pregunta, ¿no? Probablemente la puedes responder mejor tú, aunque Sí. si se refiere a lo de compartir actividades, pues naturalmente yo he lanzado la propuesta en mi intervención dentro de lo que es la comunidad de AIPAZ, ¿no? Y ver cómo canalizar eso, ¿no? De compartir actividades conjuntas, aprovechando esta vía, ¿no? Pero para una cooperación mayor, institucional, pues creo que el adecuado es Juan Manuel, ¿no? Jiménez. Así que le paso la palabra a él. Me refiero a ambas cosas. Gracias, Jesús. Así las actividades. Juan Manuel, ¿lo podemos hacer mucho más sólido? Si te parece, te paso mi correo electrónico para no debatir esto aquí en este espacio, porque tenemos poco tiempo, básicamente, ¿no? Y ya nos ponemos de acuerdo. Pero muchas gracias por la propuesta. Bueno, qué bien. A ustedes. Que AIPAZ crea redes más allá del charco y eso es lo bonito, ¿no? de todas estas mesas, ¿no? Antes de cerrar,
leer otra pregunta que nos ha hecho Cecil, que gracias Cecil por toda tu actividad en las preguntas, a Luna. Y a ver que no se me haya ido la pregunta. Era un poco si nos puedes explicar brevemente, Luna, más los límites que tú ves en la mediación y en las técnicas que usas. Bueno, yo creo que el principal problema que puede haber en la mediación es que sea una seta, ¿no? Que sea un procedimiento que se hace desconectado de otras intervenciones, aislado de las medidas educativas o las medidas organizativas que las instituciones o las entidades sociales tienen, ¿no? Esta crítica que hay a la mediación es como que fuera una pastilla, ¿no? Que hacemos un procedimiento de mediación que además es muy limitado en el tiempo porque las personas también tienen una capacidad limitada, ¿no? de estar presentes y activas en el procedimiento de mediación. Entonces, si se espera que eso sea lo que resuelva todo, pues obviamente es demasiado simple y no es así, no es cierto, ¿no? Cuando la mediación se enlaza en una estrategia donde hay acciones previas y acciones posteriores que la acompañan y la complementan, es cuando creo que tiene sentido, ¿no? Entonces, para mí una de las limitaciones, de los límites, es cuando se han hecho proyectos de mediación en los que se hace una formación a alumnado, a profesorado, y luego se hacen mediaciones como sin nada previo y nada posterior, ¿no? Entonces, eso para mí es un problema importante. Y otro también es que, bueno, la mediación implica unas competencias y unas capacidades que seguramente tenemos que trabajar también previamente, ¿no? Si esperamos que las personas que van a participar pues entren en un diálogo eficaz y puedan en un proceso de comunicación en el que puedan expresar todo lo que ha sucedido, todo lo que es importante para ellas, ¿no? Y puedan centrarse en qué vamos a hacer a partir de ahora en algún momento, pues eso también requiere unas habilidades y unas competencias que hay que trabajar, independientemente de que luego vayan a participar o en una mediación. O sea, en un centro educativo, pues todo el alumnado tendría que pasar por esa formación previa, ¿no? Entonces, esas son un poco las dos, por ser muy sintética, ya que creo que antes en la exposición me he alargado, pues dos de las limitaciones más importantes, ¿no? Muchas gracias, Luna. Bueno, yo creo que ha sido una mesa muy, muy fructífera, la verdad que súper interesante. Y yo creo que, no sé, le paso la palabra a Laura, ¿no? Que ella nos va a decir, yo creo que tenemos como 10 minutos para estirarnos un poquito antes de la siguiente mesa que presentará nuestra querida Susana. Agur. Fantástica precisión en el tiempo. Nos vemos a las 12:30. Hasta ahora. Adiós y adiós a todos. Gracias, Irache. Fantástica mesa, gracias. Gracias, Irache, gracias a los ponentes.